Hola. Bienvenida a esta grabación realizada por AMI para ustedes. Les va a ayudar a aprovechar totalmente todas las consultas a las que han asistido, así como todas a las que pudieran recurrir. Les permitirá no perder nada de todo lo que se les pueda decir o enseñar. Como han observado, mi voz está grabada sobre un doble fondo sonoro. Este fondo está constituido por el ruido del mar de una parte, del que se conocen bien los efectos relajantes sobre el psiquismo humano, y de otra parte por una grabación calibrada, estéreo, destinada a apaciguar su subconsciente y volverle disponible para recibir las inducciones contenidas en estas cassettes. A pesar de que no oigan las inducciones que están en este mismo momento pasando por debajo y del fondo sonoro, su subconsciente las escucha perfectamente, no lo duden, y va a reorganizarse según su contenido. Es por esto por lo que, tal y como se lo hemos pedido en los comentarios que acompañaban a su hoja de pedido para esta obra, deben leer el texto de estas inducciones antes de quitar los adhesivos que protegían sus cassettes. Pueden evidentemente copiar nuestras grabaciones, si así lo desean, pero entonces perderán en las copias la totalidad de las inducciones que son grabadas por debajo del umbral de audición. Las frecuencias específicas que hemos utilizado para asegurar la eficacia de este trabajo no pueden ser reproducidas por los medios habituales de reproducción. La técnica muy especial que hemos utilizado para realizar estas cintas permite transmitir directamente a su subconsciente las frases positivas que reorganizarán la actividad de su mente. La luz interior que nace de estos efectos les permitirá aprovechar completamente todas las capacidades de su mente. Les invito ahora a instalarse cómodamente para poder escuchar estas grabaciones. Utilicen preferentemente un Walkman a fin de aprovechar al máximo las técnicas estéreos de grabación de las inducciones. Las técnicas de estimulación subconsciente que hemos utilizado tienen en cuenta todos los últimos descubrimientos sobre los hemisferios cerebrales y su especialización. Nuestras grabaciones utilizan todos los recursos de los que permite disponer la diferenciación estereofónica. Después de 2 o 3 pases de una de las caras de sus grabaciones, o bien después de una escucha completa de todas sus cassettes, no será ya necesario utilizar un casco, ni siquiera auriculares. Podrán entonces escuchar estas grabaciones en un lector normal, mientras se dedican, si así lo desean, a sus ocupaciones habituales. Les recomendamos, sin embargo, no escuchar estas grabaciones mientras conducen, a fin de no distraer su atención de la conducción del vehículo. Todo lo que escuchan en este momento está grabado en directo, o sea que simultáneamente se ponen todas las pistas que corresponden a los diversos niveles de este trabajo, con el fin de conservar toda la espontaneidad y la concentración necesaria para realizar estas conferencias, respetando su dinámica real. De todas maneras, acuérdense de que lo importante de este trabajo no se encuentra en lo que ustedes pueden escuchar, sino por debajo de los textos y los fondos sonoros. La memoria, en su más amplio sentido, está en el centro de todo lo que vivimos. Nuestro cuerpo, los acontecimientos de nuestra existencia, el mundo que nos rodea y en el cual tenemos conciencia de vivir,
dependen en primer lugar de nuestra conciencia y, sobre todo, de nuestra memoria y de nuestro inconsciente. Nuestro cuerpo y nuestra vida son dependientes directamente de nuestro estado de ánimo. Reflejan su contenido, sea este positivo o negativo. Todos, digo bien todos, poseemos la capacidad de modelar y formar nuestra vida y nuestro destino. La primera de las claves para conseguirlo se encuentra en la memoria. Los trabajos del célebre neurocirujano Wilfred Penfield han demostrado que todo lo que vivimos, absolutamente todo, queda grabado en alguna parte, y que lo que queremos haber olvidado, o bien no haber percibido, solo está desconectado de nuestros circuitos habituales de pensamiento. De hecho, el pensamiento y la atención poseen caminos privilegiados en nuestro cerebro. Y cuanto más pasemos por los mismos lugares, más fácilmente estaremos entrenados para volver a ellos cada vez que busquemos acordarnos de alguna cosa. Es necesario limpiar el contenido de nuestra mente para que penetre en ella la luz, a fin de no depender más de estas huellas que hemos dejado en el transcurso de los años, al marcar la mayoría de las veces nuestras adquisiciones vitales con pensamientos o sentimientos negativos, destructores o inhibidores. Es extremadamente fácil cambiar esta dinámica y prácticamente retomar nuestra propia existencia en mano, poniendo de relieve todo lo que contiene de luminosa, de vital, de solar y de entusiasmadora. En este mismísimo momento, mientras oyen conscientemente lo que les estoy explicando, su subconsciente, él, está a la escucha de las inducciones. Ellas le están ayudando ya a reconsiderar todas sus experiencias y a liberar los inmensos potenciales que aguardan en él. Al igual, de todas maneras, que en el interior de cada mente y cada inconsciente humano. En la actualidad existe una infinidad de técnicas que permiten trabajar sobre la memoria. El problema es que todas requieren esfuerzos y sobre todo un tiempo del que la mayoría de las veces los que más lo necesitan no pueden disponer. Al dirigirse directamente a su inconsciente, tal como estamos haciendo ahora mismo, es la mismísima base de las estructuras de su mente la que se regenera. Nuestro inconsciente, de efecto, no puede diferenciar lo verdadero de lo falso, o más exactamente, se toma todo por efectivo y seguro. Es de esta manera que el miedo de algo o de un acontecimiento que pudiera ocurrir es percibido por el inconsciente como una realidad. A este momento él pone entonces en marcha mecanismos de adaptación a lo que es para él, vuelvo a insistir, cierto, provocando como resultado que cuanto más miedo se tiene de una cosa, más fácilmente termina por suceder. Somos todos conscientes, por haberlo vivido por lo menos una vez, de que todo, prácticamente todo lo que nace en el pensamiento, cuando está acompañado de una emoción, tiende a aparecer en el mundo habitual. La mayor parte del tiempo son situaciones negativas, las que se envían así al inconsciente, cargadas de todas las intensidades emotivas que moviliza siempre el miedo o la aprensión. Frente a esto, lo que estamos haciendo, gracias a las inducciones que están remodelando su inconsciente, consiste en cambiar sus informaciones y readaptarlo para que sea portador de suerte, de salud y vitalidad, de fuerza, de lucidez y de alegría. Se trata de colmarlo de la alegría de vivir
que es la fuerza más fantásticamente creadora de felicidad de todo el universo. Hay que romper el circuito infernal descrito con humor por Kurt Tepperwein cuando dice que la mayor parte de la gente pasa la primera mitad de su vida a ganar dinero arruinándose la salud y la segunda mitad gastando el mismo dinero para recuperar la salud que habían perdido. Para ilustrar este acercamiento a las maravillas de su espíritu, me gustaría contarles una pequeña historia. Transcurre hace muchísimo tiempo, en el año 500 antes de Jesucristo, es decir, en la época de la legendaria Grecia. Según lo que nos cuenta la historia de esta época, Simónides de Ceos, un poeta denominado por sus contemporáneos lengua de miel, compuso a petición de Escópodas, quien era entonces el rey de Tesalía, una oda, un poema, celebrando su victoria en una carrera de caballos. Pero Escópodas se molestó, porque el poeta había dado más importancia a Castor y Pólux, los más célebres mellizos del panteón griego, y el mismo Escópodas le dijo durante un festín celebrado en su palacio que vaya al que le paguen los gemelos divinos. Estaban discutiendo cuando vienen a buscar a Simónides de Ceos, diciéndole que dos jóvenes preguntan por él en el exterior del palacio. Simónides sale y encuentra entonces a dos adolescentes de rostro sobrehumano. Cuando se acerca a ellos, desaparecen bruscamente. Y en este mismo momento, el palacio del que acaba de salir se derrumba, sepultando la sala del festín donde se encontraban Escópodas, el rey de Tesalía, y los centenares de convidados que había invitado. Todos los asistentes a la fiesta, menos Simónides, se encuentran entonces enterrados bajo montañas de escombros y de mármol roto. Esclavos y servidores se precipitan al lugar de la catástrofe con la idea de buscar a Escópodas y a sus invitados para salvarles, si aún hay tiempo. Pero en aquel momento, Simónides les para y les pide que, en lugar de excavar al azar, le dejen dirigir la búsqueda, porque, dice, él se acuerda exactamente del nombre de todos los asistentes, así como del lugar exacto en el que se encontraban en el momento en que salió del palacio. Se acuerda igualmente, con una precisión total, de la manera en la que están vestidos e incluso de lo que estaban comiendo. Extraordinario. Pero existe una infinidad de historias diferentes que nos han legado las generaciones que nos han precedido. Todas, digo bien todas, nos describen situaciones similares, en las cuales alguien manifiesta lo que parece ser una capacidad inimaginable de acordarse de todo lo que ve, todo lo que oye y todo lo que percibe. Sin embargo, a pesar de las apariencias, todos somos capaces de prodigios similares. Nuestro inconsciente graba de manera permanente la totalidad de lo que vemos y percibimos. Graba también la totalidad de lo que pensamos, imaginamos o soñamos. Lo que ocurre y hace que habitualmente no dispongamos de estos tesoros de información es que nuestra mente está habituada a funcionar eliminando la mayor parte de lo que llega hasta ella. La mayoría de las veces es imposible para la mente humana administrar esa masa enorme de datos, ya que no dispone de organización previa. O sea que nos comportamos como alguien que, en lugar de leer su correo, por ejemplo, lo pusiera sistemáticamente en un sótano o en un granero
sin ir jamás a verificar lo que ha recibido. Evidentemente, si un buen día le entrasen ganas a ese personaje de ir a buscar algo concreto en ese inmenso desorden, lo más probable es que no llegase jamás a encontrar lo que busca, a menos de realizar unos terribles esfuerzos y probablemente ordenar la totalidad de ese faraón. Por esto, aparentemente perdemos y olvidamos la mayor parte del tiempo tantas de las cosas que aprendemos, sentimos y vivimos. Sin embargo, todas las innumerables experiencias realizadas en el transcurso de los últimos decenios nos muestran que existe una posibilidad innata en el ser humano de salvar prácticamente la totalidad de esta inmensa acumulación. Durante las experiencias diversas que se han hecho sobre técnicas de rememoración bajo control hipnótico, prácticamente todos los sujetos examinados han sido capaces de acordarse con total precisión de las escenas vividas hace decenas y decenas de años. Incluso han conseguido recordar, por ejemplo, el contenido de libros leídos sin prestarles ninguna atención especial hace más de 20 años. No tenemos la intención, evidentemente, de sumergirles bajo la totalidad de lo que han percibido o experimentado en el transcurso de su vida, pero estas experiencias de las cuales les estaba hablando nos permiten saber que es posible disponer, si así se desea, de esta maravillosa capacidad. Imaginen que, de repente, alguien bien intencionado pase todas las noches poniendo en orden y clasificando el contenido del granero o del sótano del que hablaba hace un instante. Imaginen además que esta persona utilice el mismo sistema de clasificación que el propietario del granero y que se dedica a recibir sistemáticamente todo lo nuevo que llega cada día, esperando que el propietario necesite una u otra de las cosas así clasificadas y puestas a su disposición. Probablemente todo cambiaría en la vida práctica de este feliz propietario. Pues esto es exactamente lo que estamos haciendo utilizando estas cassettes de inducción. Evidentemente será necesario que haya una primera vez. O sea, quiero decir que la puesta en marcha real de estas posibilidades de las cuales estoy hablando se hará a medida de las necesidades y tal y como se lo he comentado ya, de manera cada vez más fácil y más rápida. Hace ahora más de 20 años que los científicos del mundo entero estudian los recursos infinitos del cerebro y de la mente humana. Los increíbles resultados obtenidos en los 5 continentes no dejan ya lugar a ninguna duda. El ser humano es no solo capaz de acordarse de todo lo que ha percibido, pensado o imaginado a lo largo de su existencia, sino que también es capaz, al modificar el orden de los datos contenidos en su mente y al actuar sobre la representación que tiene de sí mismo y del mundo, de modificar el estado de su cuerpo, modificar las ocasiones vitales que se le presentan e incluso modificar lo que se podría llamar las condiciones de la suerte o las condiciones del éxito. Les voy a dejar ahora, en compañía del fondo sonoro que transmite desde el comienzo de esta grabación, las inducciones subconscientes que les van a ayudar a efectuar esta transformación. Les aconsejo de seguir escuchando esta cinta hasta su final
para aprovechar totalmente de lo que, a pesar de que no lo oyen, su subconsciente está recibiendo. Bienvenida. Después de haber escuchado la segunda cara de la primera cassette de esta obra, han aprovechado las inducciones que se encontraban debajo del fondo sonoro, calculado especialmente con este fin. Gracias a estas inducciones, ya están cambiando, incluso si todavía no se dan cuenta. Todos sufrimos en el transcurso de nuestra infancia y de nuestra adolescencia las influencias de la sociedad y del ambiente en el que nos encontramos. Estamos también organizados por diversas fuerzas de tipo histórico y cultural que progresivamente nos llevan a modelar nuestro ser íntimo sobre el molde de lo que nos es dado como información sobre este mundo en el cual pensamos, digo bien pensamos, encontrarnos. Alrededor de nosotros, la información y los medios no reflejan la mayor parte del tiempo más que los aspectos negativos de la actualidad. Hay que reconocer que la felicidad, la alegría de vivir y el entusiasmo creador son raramente objeto de reportajes o de grandes titulares en los medios de información de los cuales disponemos. Sin embargo, nos formamos una idea del mundo a partir de estas fuentes de datos. Después, en función de esta idea, nos forjamos nuestras opiniones y deseos a lo largo de todos los años de nuestra formación como seres humanos. Todo esto y la abundancia de imágenes de derrotas, dramas y desesperación de las que estamos saturados conducen al ser, la mayoría de las veces, a una completa subestimación de sus posibilidades. Nuestro objetivo con estas cintas es permitirles convertirse en seres realizados que disfrutan plenamente de todas las maravillosas capacidades de las que disponen todos los humanos. La felicidad está al alcance de la mano, al igual que la salud y la armonía. Cada uno puede liberarse de sus trabas internas y aprovechar plenamente la energía que circula en nosotros, volviéndose así capaz de expandirse cada día un poco más al irradiar sobre todo lo que nos rodea los seres y cosas que son testigos y compañeros de nuestra vida. Para ello, evidentemente, es necesario abandonar la imagen estrecha que habitualmente tenemos de nosotros mismos. Hay que dejar germinar todas las facultades de felicidad y de vida que duermen en el corazón de cada uno de nosotros, esperando de ser despertadas por la luz interior. Nuestra vida es una empresa que debemos llevar a cabo, un reto que debemos asumir, un proyecto que hay que sacar adelante y llevar a buen fin. Para ello, debemos abrir las puertas de las prisiones que hemos creado inconscientemente al filo del tiempo, día tras día,
Y esto tanto se trate de las que rigen nuestro destino afectivo o profesional, nuestra salud o nuestro estado físico, como incluso de las que conciernen los intercambios que tenemos con el mundo físico y espiritual que nos rodea. Las relaciones más privilegiadas son las que implican emociones, mucho más que las que están sostenidas o motivadas por el raciocinio, la fría lógica o el cálculo. Las emociones y el cuerpo están íntimamente ligados e imbricados. La mayor parte de las emociones importantes, ya se trate de la rabia, el miedo, la alegría o la felicidad, parecen ser los componentes fundamentales de una red de vigilancia y protección del ser. Esta estructura defensiva implica, para funcionar, un auténtico despertar fisiológico, sea este otra vez positivo o negativo. Incluso las emociones más finas o más imperceptiblemente matizadas juegan un papel en este concierto que condiciona la identidad del ser. Ahí están implicadas directamente las coherencias orgánicas y físicas, al mismo tiempo que los contenidos psíquicos o espirituales que las acompañan o las preceden. Una de las emociones más habituales y más desestructurantes a la que estamos expuestos prácticamente todos los días es la angustia. Se la podría describir como un estado de espera frente a algo que va a ocurrir o que podría ocurrir, pero de lo que no sabemos nada, y frente a lo cual ignoramos cómo reaccionar o cómo comportarnos. La mayoría de nuestros contemporáneos han aprendido a vivir desconfiando de sus emociones. Y la mayor parte de nosotros, estamos encerrados casi todo el tiempo en una red defensiva, construida a partir de las inhibiciones de nuestras pulsiones más inmediatas y naturales. Sin embargo, ¿quién no ha vivido la experiencia de gritar, descargando así su miedo, su cólera o su entusiasmo para encontrarse al instante siguiente liberado de la presión interior que le ahogaba? Este fenómeno de todos conocido ha dado incluso últimamente nacimiento a nuevas técnicas curativas y a ejercicios de desarrollo espiritual. El simple hecho de gritar, vaciando todas las cargas acumuladas durante un día, escogiendo naturalmente para hacerlo un lugar desierto, puede a veces dar resultados inimaginables para quienes no lo han intentado jamás. Evidentemente, no tengo ninguna intención de incitarles a gritar salvajemente cada noche. No. Lo que espero sencillamente es que tomen conciencia de este fenómeno y que de esta forma puedan utilizarlo en vez de sufrir los efectos devastadores que las emociones reprimidas ejercen sobre su espíritu. Pueden también emplear técnicas de sustitución para liberarse de estas cargas inconscientes que tienden a manifestarse como unas descomposiciones orgánicas. Les bastará con evocar en cada situación apremiante o de prueba un recuerdo agradable o incluso, ¿por qué no?, una broma, con lo que sustituirán progresivamente lo que les afecta. Pueden reemplazar así las experiencias dolorosas o tristes por equivalentes luminosos, felices y vitalizantes. El inconsciente no hace diferencias. De hecho, se adaptará a lo que le proporcionen como datos. El proceso al que me refiero está muy cerca del fenómeno del surco, en el que se recae cada vez que se pasa allá donde se encuentra. Sin embargo, basta con llenarlo para que las trayectorias cambien y de esta manera no reaparezcan jamás.
Les invito, pues, a redibujar en gran parte con esas cintas sus caminos interiores. Todos poseemos una amplia reserva interna de experiencias y sentimientos pasados que agrupan fracasos y éxitos, porque todas las vidas son hechas de los mismos componentes al final. Estos recuerdos vividos están grabados y, así como se puede grabar de nuevo sobre una cinta magnetofónica, pueden reescribir esta biblioteca interna constituida por la mismísima sustancia de su vida. Ensayen, como un entretenimiento o un divertimiento, sustituir los recuerdos conscientes de experiencias traumatizantes por otros recuerdos felices o simplemente divertidos. Y verán que, incluso si no creen en los efectos, no obstante reales de esta técnica, muy pronto las cargas que acompañaban a ciertos recuerdos, transformándolos en dolorosas cicatrices, van a desaparecer, transformando al mismo tiempo su ambiente interior y, en consecuencia, su organismo y el mundo en el que vive. Sí, el mundo en el que vive. Todos tenemos influencia sobre los seres que nos rodean. Si transmitimos la alegría o la risa, desactiváramos esas auténticas bombas de angustia que son las relaciones basadas en sentimientos reprimidos o ahogados. No olviden nunca que la risa es un grito domesticado. El simple hecho de romper a reír equivale, según los especialistas, a un verdadero tratamiento antiestrés que llega a veces a provocar cambios espectaculares en el estado general y la vida de los que recurren a él. Y sin embargo, ¿cuántas veces reprimimos las ganas de sonreír o incluso de reír de buena gana simplemente por miedo a ser vistos, a pasar por alguien perturbado o más sencillamente porque hemos llegado a un punto en el que tenemos vergüenza de nosotros mismos y de nuestras reacciones? El miedo a ser rechazado o incomprendido ahoga la mayor parte del tiempo la expresión de nuestros sentimientos. Todo sucede como si la sensibilidad fuera una tara que nos pusiera en peligro. El amor, la alegría, el entusiasmo y el gozo de vivir son a menudo reprimidos por miedo a parecer inconvenientes o para no correr el riesgo de ser excluidos. Y esto llega tan lejos que hay estudios muy serios realizados sobre las relaciones que existen entre las emociones reprimidas o ahogadas y una infinidad de síntomas menores, como puede ser la congestión nasal, la jaqueca, algunos dolores orgánicos e incluso el desencadenamiento de una gripe o una reacción articular dolorosa. Los resultados obtenidos durante estos trabajos son muy significativos y muestran que muy a menudo los síntomas físicos se encuentran al final de una larga cadena de inhibiciones y represiones. En la mayoría de los casos se ha descubierto una emoción reprimida justo antes del comienzo de los síntomas. Ha sido igualmente posible de literalmente descifrar estos desarreglos orgánicos como unos símbolos pervertidos de las emociones a las que correspondían. Por otra parte, basta prestar un instante de atención a la múltiple cantidad de expresiones vernaculares que todos utilizamos diariamente sin darnos cuenta, para ver que hace siglos ya que este fenómeno es percibido de forma intuitiva por la humanidad. Miremos un instante la infinidad de esas frases hechas que forman parte del lenguaje corriente como, no sé, esto me pone enfermo, o bien es un rompecabezas, esto me revienta, porque no estoy hasta la coronilla o hasta lo que sea.
No puedo sufrirlo, no puedo verlo, no puedo tragarlo, me he quedado sin voz, etcétera, etcétera. Los ejemplos pueden darse a centenares en todos los idiomas del mundo. Pienso que todos sí, los hemos utilizado una u otra vez. Y pienso también que hemos vivido numerosas situaciones en las que en realidad hemos traducido a través de síntomas o reacciones orgánicas, es decir, utilizando el lenguaje del cuerpo, los sentimientos, pensamientos o emociones que no llegábamos a formular claramente a causa de nuestros bloqueos internos y del desorden de nuestros sentimientos más profundos. Evidentemente, si estas expresiones han nacido y han continuado utilizándose, es porque intuitivamente ya nuestros antepasados sabían, como también lo sabemos perfectamente nosotros, que todas estas situaciones son reales, que vivimos estas interacciones casi cada día, pero que no les prestamos y no podemos prestarles la menor atención consciente. También, a partir de ahora, cuando estornuden o tosen, o incluso si sienten el comienzo de un dolor o una molestia articular, si se sienten febriles o cansados, pues pregúntense si no están intentando descargar una emoción, un sentimiento o una percepción reprimida por las barreras que todos hemos elaborado y construido en el transcurso del desarrollo de nuestra personalidad. Si descubren de qué emoción, de qué sentimiento o de qué pensamiento se trata, intenten formularlos conscientemente, acompañando esta formulación de un recuerdo agradable, feliz o simplemente entretenido, tal y como ya se lo indiqué hace un momento. Intenten no guardar en el interior lo que han necesitado expresar, porque, lo quieran o no, siempre acabarán por manifestarlo y dejarlo salir afuera, incluso si ello debe traducirse en síntomas desagradables. Sin embargo, no se trata aquí de generalizar y decidir que todo lo que nos sucede tiene su origen en lo que reprimimos, atribuyendo así al ser interior la responsabilidad de todo lo que nos ocurre. Lo que quiero decir es que cuando las cargas y las barreras interiores han cesado de estar en abierto conflicto con las pulsiones íntimas del ser y con su deseo de felicidad, de plenitud o de paz, cuando los contenidos emocionales están en armonía, no hay ya necesidad de interacción entre los planos físicos y espirituales, o si lo prefieren, entre su cuerpo orgánico y su ser profundo. En ese momento su organismo puede sin dificultad defenderse y mantener su equilibrio, su armonía y su salud a través de la infinidad de sus múltiples sistemas autocurativos. En este momento, cuando se consiga este estado, no hay ya ninguna necesidad de manejar innumerables influencias contradictorias. Al mismo tiempo, el hecho de no acumular antagonismos en el interior de nuestro psiquismo y nuestra realidad espiritual permite a su vez liberar los contenidos vitales, reprimidos y enterrados bajo los escombros de nuestras guerras íntimas. La luz está ahí, siempre ha estado ahí, pero la mayor parte del tiempo está escondida y mantenida encubierta por una infinidad de comportamientos adquiridos. Las inducciones subconscientes, que llegan hasta su cerebro desde hace más de una hora, están ya reorganizando los tesoros acumulados en ustedes desde su nacimiento, sin que, es cierto, la mayor parte del tiempo hayan sido conscientes de su presencia. Como se darán cuenta al cabo de las próximas semanas, los progresos son constantes, pero muy a menudo imperceptibles. Pero un buen día, se despertarán con la sensación de que se han liberado de algo que les oprimía, sin que hayan tenido que hacer el menor esfuerzo
su inconsciente habrá aprendido a ser feliz y no volverá a arrojar a las mazmorras los tesoros que se le ofrecen cada día. Desde el instante en que hayan dejado penetrar la luz en su ser profundo, su vida va a enriquecerse con nuevas dimensiones. Y es todo su ser el que se va a abrir a la infinita riqueza del universo y de la conciencia. Les voy a dejar ahora, por esos últimos minutos de esta cara de la cinta, en compañía, como siempre, del mar y de esos sonidos calculados para armonizar y poner en condición de felicidad a su subconsciente y a su ser interior. Bienvenida. En esta tercera cassette de su estuche vamos a ocuparnos del abanico de técnicas que puede utilizar para ordenar y vitalizar su ser interior. De esta forma se mejorarán las relaciones que mantiene con su inconsciente de manera permanente. Evidentemente no podremos detallarlas todas. Existen tantas que no bastaría con un grueso volumen de varios millares de páginas o muchos días de conferencias. Nos limitaremos, pues, a aquellas que hemos experimentado personalmente con éxito, las que son fácilmente utilizables, sin ninguna preparación especial, y sobre todo, las que no necesitan la ayuda de un especialista. Mucho más que unos ejercicios concretos que deberían ser practicados con regularidad y que serían, por tanto, coactivos, le voy a indicar de diversas maneras, diversas técnicas, diversos modos de proceder, sabiendo que, de todas formas, va a ser su subconsciente el que se va a encargar de la mayor parte del trabajo. Y esto lo hará sin que usted ni siquiera lo note, gracias a las inducciones que le llegan permanentemente a través de las cassettes de este estuche. Una de las primeras cosas que tiene que tener en cuenta está ligada a la naturaleza misma del subconsciente y el inconsciente humano. Como indica su nombre, la actividad consciente de su mente no les concierne y por esto cualquier esfuerzo que se haga para obtener un resultado que tendería a hacer consciente la actividad del inconsciente, pues solo les impediría lograrlo. Evidentemente soy sensible como usted a la aparente paradoja de este fenómeno, pero basta reflexionar un momento para comprender lo que ocurre en realidad. Los prodigiosos poderes de nuestro subconsciente dependen casi por entero del simple hecho de que no se ven afectados por las dificultades que rigen nuestra actividad consciente. El subconsciente no tiene otra fuente de información que nosotros mismos. Es por esto que podríamos guiarlo muy fácilmente en una u otra dirección. Pero lo que le voy a decir ahora es de extrema importancia. No podemos transformar su actividad en actividad consciente so pena de parar completamente el proceso. Por esa razón, como se decía hace un momento, todo esfuerzo que pretendería volver conscientes los formidables poderes del subconsciente está siempre condenado al fracaso. Para darle una imagen, esto sería un poco como, sacar un pez del agua para ver cómo nada. Imagínese. Y por tanto es lo que todos hacemos la mayor parte del tiempo, sin darnos cuenta de que es así
como aumentamos nuestras dificultades. Y sin embargo no hay ninguna razón, a pesar de todo esto, para desesperarse. De hecho, basta con aprender algunas reglas sencillas de conducta e higiene mental para que nuestro subconsciente se transforme en un extraordinario asistente, constantemente a nuestra disposición, siempre alerta y siempre dispuesto a hacer lo que le pedimos. Su principal característica es que es eminentemente crédulo y sugestionable. Es por esto que la repetición de una idea, de una frase shock o de un concepto claramente expresado consigue incrustarle los datos y las directrices que así le proporcionamos. Y esto es lo que le predispone a actuar en el sentido deseado. Por otra parte, no hay que olvidar que nuestro inconsciente actúa a la mayor parte del tiempo de manera automática, obedeciendo perfectamente, eso sí, las directrices que le llegan. Por esta razón, hay que prestar una atención máxima a las formulaciones de nuestras voluntades o deseos, ya que nuestra conciencia juega para el inconsciente el papel de un dispositivo de orientación en función del cual toda su actividad va a organizarse o dispersarse, según la calidad y la coherencia de las exhortaciones que le haremos llegar. También hay que tener en cuenta que funciona esto en la otra dirección, o sea que después vuelve al consciente unas cuantas informaciones estructurantes desde el inconsciente. La necesidad de claridad es algo fundamental para nuestro propósito, porque esto quiere decir que, por ejemplo, las ganas confusas, los malestares difusos, los deseos incompletos, tienen muy pocas posibilidades de llegar hasta él de forma dinámica, permitiendo así la puesta en marcha de los procesos internos que deberán desembocar en una materialización. No olvídense, lo desordenado genera lo desordenado y lo confuso genera la confusión. Por el contrario, toda voluntad sostenida por una frase bien pensada, construida y articulada, alcanzará nuestro inconsciente hasta en sus más profundas estructuras y representará una poderosa incitación dinámica para la realización de lo que se le ha dicho. Por esta razón, les aconsejo escribir en una frase clara y corta, cuanto más corta mejor, lo que quieran que llegue a su subconsciente. Corrijan y precisen, tanto como puedan, las palabras, el estilo, el contenido de esta frase. Eviten, sobre todo, de emplear términos como hay que, debería, es necesario que, quiero absolutamente que, etcétera, etcétera, ya que si emplearan este tipo de fórmulas, delegarían la decisión en un agente externo e inhibirían al mismo tiempo las capacidades de su inconsciente, el cual grabaría su frase como un dato no dependiente de él. No usen tampoco afirmaciones que podrían contener datos que ustedes no controlen. Por ejemplo, para intentar curarse una eczema, no digan mi eczema desaparece totalmente sin que quede huella alguna. ¿Por qué? Porque si utilizasen una frase de este género, de este tipo, el inconsciente no conseguiría nada. Y esto por el mero hecho de que el eczema es quizá la parte visible de una dificultad más extensa y compleja. E incluso, si su inconsciente, obedeciéndole, la hiciera desaparecer, les dejaría al mismo tiempo la posibilidad de desarrollar un problema más grave sin darse cuenta. Es muchísimo mejor emplear una forma más genérica, de tal manera que tanto su consciente como su inconsciente sean capaces de interpretarla correctamente al evocar la emoción que le corresponde. Por ejemplo, pueden emplear la fórmula gozo de una salud perfecta, o bien todo mi cuerpo irradia salud, o cualquier fórmula de las que
puede encontrar que tenga un contenido general del mismo tipo. De todas maneras, eviten construir su frase utilizando argumentos negativos, como por ejemplo, esto ha desaparecido, o bien, no soy ya esto o aquello, o incluso, tal situación ya no existe. ¿Por qué? Porque al hacer esto, exigían de su inconsciente un doble trabajo contradictorio. Por una parte, sería pedirle de que construye lo que les molesta y a continuación que lo suprime. Este tipo de formulaciones verbales no dará nunca buenos resultados. La manera más eficaz de proceder consiste en afirmar la situación, la cosa o el sentimiento que materializará mejor para usted el logro de sus deseos o la solución de sus problemas. De igual forma, el mejor medio de luchar contra los pensamientos y recuerdos negativos, tristes o deprimentes no es como generalmente se cree el luchar contra ellos. En efecto, si lo hicieran, les otorgarían toda la fuerza de su reacción. Lo que hay que hacer es sustituirlos por otros recuerdos, otras imágenes, reales o imaginarias, cargadas ya sea de las alegrías y dichas que hayan vivido, o ya sea de unas dichas y júbilos semejantes a los que puedan soñar o desear. Sé bien que esto puede parecer demasiado sencillo, incluso simplista. A pesar de ello, todos los que han ensayado esta técnica han obtenido resultados que a veces, cuando va acompañado de la utilización de una frase fuerte, resultan casi increíbles. Para obtener estos extraordinarios efectos, es vital que la frase que hayan construido les evoque imágenes. Digo imágenes, pero no se trata de fabricar una sucesión de clichés, como para una película corta, sino de escoger entre lo que conocen o imaginan una o dos imágenes potentes que servirán de recipiente a las emociones que motivan y sostienen sus pasos. Una vez que hayan escrito la frase de la cual hablaba hace un momento, y que estará cargada de sentido para ustedes, y sostenida al mismo tiempo por una o dos imágenes fuertes, atrévese y dígala en voz alta. Mejor, si tienen la posibilidad, grítela. E inmediatamente después, ocúpense de otra cosa y sáquela de su mente. ¿Por qué? Porque su inconsciente solo se la apropiará en el momento en que dejará de pensar en ella. Mientras permanezca en su conciencia, está bien claro que no ha penetrado en las zonas más profundas que hoy nos interesan. La facultad que constituye el puente entre el consciente y el inconsciente, y que de hecho es la verdadera puerta de los reinos más allá y más acá del consciente, es la imaginación. Por cierto, se olvida o no se tiene en cuenta la mayoría de las veces que la mismísima palabra ya dice de qué se trata. Estamos hablando de imágenes. Lo imaginario es, antes que nada, la capacidad de manejar, evocar o suscitar imágenes que por su fuerza y contenido son capaces de desencadenar y avivar las emociones, de despertar los recuerdos, y que sobre todo, a través de todo esto, llegan a poder movilizar las infinitas fuerzas creadoras presentes en todo ser humano. Estas imágenes de las que estoy hablando son las que de hecho gobiernan el mundo y lo dirigen. Sí. El poder de los grandes líderes está sustentado por las imágenes que son capaces de originar en la mente de quienes les escuchan. Y esto es lo que ocurre, aunque se trata a menudo de proyecciones mentales que conciernen a los acontecimientos venideros o el futuro del mundo, de la nación o incluso del individuo. Pero es sobre estas imágenes que han sido construidos los destinos de los pueblos y de las naciones. La fascinación, así ejercida a lo largo de los siglos,
por innumerables personajes, ha cambiado la faz del mundo a través de las fantásticas fuerzas que ha despertado. Los grandes símbolos, así como las llamadas historias eternas, los grandes mitos o los sueños multimilenarios de felicidad, atraviesan los siglos, manteniendo su éxito y su impacto sobre la humanidad, porque describen e ilustran lo que sentimos habitualmente de una manera vaga y confusa. La transmisión y el éxito ininterrumpido de las religiones y tradiciones dependen esencialmente de las parábolas que soportan y verifican sus mensajes. De la misma manera, los grandes logros humanos, los grandes éxitos, siempre están ligados a la extraordinaria capacidad de imaginar de sus actores. El sueño del éxito es probablemente la primera y quizás única condición para triunfar, ya sea en la vida, en las ocupaciones, en una carrera y, por qué no, hasta incluso en una aventura interior o en una trayectoria espiritual. Si se paran un momento y miran honestamente su vida, ¿qué es lo que van a descubrir? Pues simplemente que la realidad, la verdad, la naturaleza auténtica de las cosas, de los seres o los acontecimientos por ellos mismos, no han tenido finalmente, prácticamente nunca hasta ahora, ninguna importancia en lo que a ustedes concierne. Nos definimos siempre en relación a todo lo que las cosas, los acontecimientos, los seres representan para nosotros. O sea que es en un mundo constituido por nuestra propia sustancia interior que realmente estamos viviendo. Y es porque no vivimos más que en relación a la importancia que damos a los componentes de nuestro universo, por lo que somos totalmente capaces de modificarlo. Si queremos escapar a las presiones y dificultades aparentes de la época, porque no duden nunca de que todas las épocas han conocido dificultades similares, si no peores. Si queremos, decía, escapar a esta prisión, a esta cárcel vital, hay que actuar sobre las cosas, los seres y los acontecimientos en el interior de nosotros mismos. Ahí donde podemos ser fuertes y perspicaces. Ahí donde puede surgir nuestra felicidad. Y sobre todo, parecérsenos y correspondernos. El mundo en el que se encuentran, el mundo en el que viven, el mundo en el cual vivirán, será el que ustedes mismos hagan. Naturalmente, puede pensar que para obtener este resultado es necesario seguir una disciplina especial, que esto costará mucho tiempo, muchos esfuerzos, o que está reservado una élite constituida por personas capaces de conseguirlo porque poseen una paciencia, una fuerza y una voluntad a toda prueba. Podría ser si pudiéramos disponer de la fantástica ayuda que representan las inducciones subconscientes, las mismas que se hallan por debajo de lo que están escuchando ahora mismo y que, por el hecho de no pasar por su conciencia despierta, alcanzan directamente su subconsciencia, penetran hasta lo más profundo de sus estructuras interiores. Ellas son las que van a volverles al fin capaces de cambiar su mundo. Las frases que componen todas las inducciones utilizadas en esta cassette han sido cuidadosamente estudiadas para que corresponden a lo más difícil de este aprendizaje de la felicidad, de la salud y de la armonía. Y lo más difícil que es, pues, la cosa de la cual estoy intentando hablar ahora mismo no es nada más que los primeros pasos, los primeros relámpagos de gozo y de conciencia liberada, porque después de ellos, después de esto, el camino cada día se vuelve más fácil, más evidente, más naturalmente feliz y radiante. Al leer el texto de las inducciones, grabadas por debajo de mi voz,
y sobre las otras caras de todas las cassettes de este estuche, verá que por debajo del ruido del fondo del mar y de la estimulación estereofónica de los hemisferios cerebrales, verá que se darán cuenta de que estas fórmulas, estas frases, finalmente formulan y refuerzan los aspectos positivos y creativos del ser humano y que eliminan todo lo que habitualmente puede bloquearle. En realidad, nada puede impedirles alcanzar esta armonía consigo mismo y con el universo, que es la meta de todas las búsquedas, todas las terapias, todas las investigaciones. En la próxima cassette, o sea, en la cuarta y última de esta obra, continuaremos explorando unas pocas técnicas, pero muy eficaces, gracias a las cuales podrán realizar más fácilmente esta transformación y llegar así a realizarse plenamente, aunque, y esto es muy claro, bastaría con que escuchase una vez al día una cualquiera de las caras de las 4 cassettes de este estuche para poder conseguir unos resultados que, no lo duden, lo dejarán boca abierta, tal y como me pasó a mí y ha pasado a todos los que han intentado esto hasta ahora. Les dejo en compañía, como siempre, del ruido del mar y de esos sonidos que son, de una parte, unos sonidos de unos tamboros y ritmos venidos de Nuevo México y sonidos venidos del Tíbet. Bienvenida. Ahora hemos llegado ya a la cuarta y última cassette de este estuche. Vamos a seguir explorando las maravillosas facultades del subconsciente puestas a su disposición para transformarles y transformar su vida. Aunque la mayor parte del trabajo esté efectuado por las inducciones subconscientes que se encuentran tanto debajo de mi voz como debajo de las composiciones sonoras que llenan la segunda cara de cada cassette, pueden utilizar también una u otra de las técnicas sencillas que voy a mencionar y explicarles en este último tomo de su estuche para mejorar los resultados obtenidos. Una de esas técnicas, la más frecuentemente utilizadas y también una de las más espectaculares, es sin duda ninguna la que consiste en utilizar los sueños para obtener informaciones de su subconsciente. Hace ahora varios años que los doctores Montagu Ullman y Stanley Krippner del Servicio de Parapsicología y Psicofísica del Maimonides Hospital de Brooklyn continúan sus investigaciones sobre los sueños. Uno de los protocolos más fascinantes de los que han realizado trata de los sueños premonitorios. Ellos querían saber si era posible que un sujeto obtuviese en sus sueños informaciones sobre un acontecimiento futuro, una acción que se le pediría realizar, por ejemplo, después de haberla determinado al azar al día siguiente del experimento, al día siguiente muy importante. Descubrieron en esa ocasión que efectivamente era posible obtener informaciones sobre el futuro a través de los sueños y a través de los mensajes llegados de esta parte todavía secreta de nuestro ser, que es el subconsciente. Los resultados obtenidos no dejan lugar a dudas. El tiempo no es exactamente lo que solemos creer. Y la realidad del universo, parece ser aún más inimaginable que todo lo que hemos podido soñar o imaginar. Pero, frente a esos resultados, una doble pregunta tiene que ser formulada a propósito de estos sueños premonitorios en particular y de las premoniciones en general. O bien,
no disponemos de libre albedrío en absoluto. O sea, todo lo que va a pasar está ya determinado, escrito en alguna parte, y es inútil entonces realizar cualquier esfuerzo, ya que de cualquier forma las cosas serán lo que deben ser desde siempre. O bien, en las experiencias, por ejemplo, de las que acabo de hablar, el subconsciente del sujeto ha elaborado una representación simbólica de un posible futuro, y por este motivo los actores de quien esto dependía, o sea, médicos, investigadores y estudiantes, han modificado, sin darse cuenta, sus decisiones y sus actos en la dirección previamente trazada por el subconsciente del soñador. Los resultados de las investigaciones proseguidas actualmente por una infinidad de sabios en el mundo entero hacen efectivamente mucho más probable que sea el inconsciente del sujeto estudiado el que haya orientado las decisiones posteriores de los experimentadores. Los trabajos de David Bohm, entre otros, o bien los del profesor William Tyler, responsable del Departamento de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Stanford, tienden a definir el universo como un conjunto de niveles energéticos provistos de tipos de realidad diferentes, aunque sean coincidentes. Todo parece transcurrir como si el espíritu humano fuera capaz de construir y hacer aparecer una realidad concreta al interpretar y modelar unas frecuencias que provendrían de un universo más amplio situado en un juego de dimensiones que escaparían tanto al tiempo como al espacio. Dase cuenta que estamos muy cerca ahora de todas estas cosas fantásticas legadas por la tradición y la historia, y que hasta ahora parecían apenas un poco más que fantasiosas. Los trabajos teóricos del físico Olivier Costa-de-Beauregard permiten postular, a nivel de cálculo, que el tiempo no transcurre solamente en una dirección, que iría del pasado hacia el futuro, tal como lo solemos considerar. Existiría, según estos trabajos, flechas, direcciones temporales diferentes y de sentido contrario. O sea, que el tiempo iría al mismo tiempo, a la vez, del pasado hacia el futuro y del futuro hacia el pasado. Otros sabios se han interesado en las alteraciones mensurables del tiempo, en ciertas condiciones particulares, evidentemente. Entre ellos, el doctor Nikolai Kozyrev ha proseguido hasta su muerte unas investigaciones encaminadas por una dirección bastante inhabitual. En efecto, para él, el tiempo tiene una densidad y nuestros pensamientos afectan a esta densidad temporal. El doctor Nikolai Kozyrev declaraba, citado por Sheila Ostrander, que la alteración de un solo segundo tendrá repercusiones generalizadas y simultáneas. El tiempo, dice Kozyrev, liga a los seres y las cosas en el universo. La imagen de un universo estable y enteramente sometido a leyes físicas inmutables no constituye ya el empeño de la investigación más avanzada. Resulta ya obligado en los laboratorios que se dedican a la investigación tecnológica de punta el preocuparse de las interacciones entre la conciencia de los investigadores y los resultados de las experiencias que persiguen. Los primeros trabajos dedicados a esas interacciones fueron efectuados por Helmut Schmidt al utilizar generadores aleatorios de números, o sea, unos aparatos que permitían elegir sin saber en absoluto lo que iba a pasar unas secuencias numéricas utilizando una tecnología muy avanzada en cuanto a electrónica. Estos experimentos están actualmente conducidos principalmente por el Dr. Robert Morris, quien ocupa la cátedra Arthur Koestler en la Universidad de Edimburgo. Una serie de experiencias llevadas a cabo en la Universidad de Siracusa han permitido verificar y averiguar, entre otras cosas, que ciertos sujetos
provocaban crash de ordenador cuando estaban sometidos a estimulaciones específicas. Imagínense que esta cantidad de gente que investiga en direcciones que el gran público generalmente ni se puede imaginar que existen. Así que pienso que ya no hace falta precisar que no estamos hablando de cualquier teoría confusa, sino que se trata de una realidad de la que la ciencia actual se preocupa con mucha razón. Los poderes que dependen de nuestro subconsciente son verdaderamente inimaginables, y por esto nos plantean también un problema ético, un problema moral. No se puede coger a uno para darle al otro, y está absolutamente excluido perseguir una dicha individual que dependería para su realización de la desgracia o el malestar de otros seres vivos. Por ejemplo, la salud de alguien o su bienestar no puede nacer y depender de la enfermedad o la muerte de algún otro. Es por este motivo que a lo largo de estas 4 cassettes que acaban de escuchar, las inducciones subconscientes, grabadas por debajo del umbral mínimo de audición consciente, han estado siempre cargadas de mensajes que les han dirigido hacia la armonía, la paz y la luz. Hay que bien saber que al afirmar y encarnar la armonía, participamos de la felicidad general de la humanidad, e incluso si no nos damos cuenta de ello, de su evolución. Pocas elecciones se ofrecen a nosotros en la época en la que nos toca vivir. Por todas partes a nuestro alrededor se acumulan los signos de una dejadez y un abandono de la responsabilidad que espero será momentáneo, pero nuestro tiempo está desgraciadamente marcado por los problemas que nacen de la acumulación de toda clase de desperdicios. Los muy visibles, que provienen de los productos que consumimos, pero también los mucho más discretos y posiblemente más peligrosos, nacidos de nuestra desordenada y desgraciada actividad interior. El doctor Guillaume de Champs declara en su libro El hombre vibratorio que parece que el único recurso que tuviéramos todos, cada uno individualmente, ahí donde estamos, es cambiarnos en profundidad, borrar de nuestro mapa interno todas las mezquindades y restricciones de cualquier género, para hacer brotar en nuestro jardín interior las más bellas flores, los más hermosos frutos. La paz, como el amor, la armonía o la inteligencia, es un tesoro que crece a medida que se le utiliza y madura y se perfecciona a través del uso que se le da. No tenemos otros límites que los que nos construimos día tras día. Pero podemos modificarlos, cambiar nuestra vida y el mundo que nos rodea tan fácilmente en el sentido de lo mejor y del bien, como lo hacemos casi de forma permanente en dirección opuesta. Les convido a atravesar la puerta que da a la alegría y a la felicidad. Volvamos ahora, antes de concluir, a los aspectos prácticos que derivan de lo que acabo de confiarles. Una de las dificultades que encontrarán si deciden ensayar una u otra de las técnicas que les he indicado a lo largo de estas 4 cassettes será, por supuesto, el conseguir recibir conscientemente las informaciones procedentes de su subconsciente. Para esto, y aunque de todas formas él continuará actuando y modificando su vida, su cuerpo, su suerte e incluso el mundo que le rodea, el camino más fácil, más natural y más sencillo será el de utilizar este buzón interior en que pueden convertirse sus sueños. La dificultad reside entonces en la capacidad de acordarse de ellos, porque
Creo que todos hemos vivido muchas veces la siguiente experiencia. Nos despertamos y a este momento conservamos en la mente el contenido de uno o de varios sueños. Pero al cabo de unos segundos, nuestra mente comienza a encadenar palabras e imágenes. Y en un instante, el sueño, este sueño que aparecía tan claramente en nuestra mente, se diluye y acaba por desaparecer totalmente, como si huyera ante los esfuerzos que hacemos para acordarnos de él. Ya les he hablado en las cassettes precedentes de la naturaleza del subconsciente, al señalar que, por su misma estructura, todo esfuerzo por llevar sus contenidos a nivel consciente solo podía desembocar más que en un fracaso. En el caso presente, nos enfrentamos exactamente a esta situación paradoxal. Sin embargo, existe una técnica, casi un truco, que permite no perder el contenido de nuestros sueños. Para esto, provéanse de un cuaderno de tapa dura con el fin de poder escribir fácilmente en él cuando todavía estén acostados. Pónganlo en su mesilla de noche o bien a su lado en la mismísima cama y adopten la costumbre de escribir en él lo que tienen en mente en el momento en que se despiertan. Incluso si esto ocurre, por supuesto, en medio de la noche. Pero claro, esto puede plantear dificultades prácticas. Por eso existe otro método, que es el que empleo personalmente, que consiste a utilizar una de estas múltiples grabadoras de bolsillo presentes en el mercado y que utilizan minicassettes. Los hay que se ponen en marcha con el sonido de la voz, o sea que ni hace falta dispararlos. Esto permite, entre otras cosas, grabar esas frases que casi todos pronunciamos durante la noche y que solo el cónyuge o el hermano o el vecino de cama o de habitación puede oír, aunque muchas veces sin entenderlo. Estos aparatos de los cuales les estoy hablando, que son muy baratos al final, tienen la ventaja de que se pueden utilizar sin que siquiera haga falta encender la luz. Y sus resultados, se lo confirmo, en lo que me concierne, son extraordinarios. El único defecto que se le podría encontrar es la necesidad de transcribir nuevamente 2 o 3 días más tarde el contenido de las notas dictadas durante la noche. Pero la facilidad de la transcripción y el hecho de que la mayoría de las veces esto hará aparecer nuevas imágenes llegadas del subconsciente compensa con creces este ligero inconveniente. Sin duda ninguna les hará falta, por supuesto, algunas semanas de aprendizaje antes de dominar esta técnica sin tener que pensar en ella siquiera. Pero le juro que una vez que hayan adquirido ese automatismo, será fantástico. Fantástico. De todas maneras, hay que mencionar un detalle, que es el siguiente. Después de haber tomado esas notas o de haber dictado esas frases, eviten de releerse o de volverse a escuchar inmediatamente, al menos al principio. Esperen algunos días antes de enterarse de esos apuntes, porque al proceder así, permitirán a su inconsciente de no estar ya implicado en lo que leerán o escucharán. Esto les evitará provocar una situación contradictoria en la cual un conjunto cargado de sentido resultaría ser al mismo tiempo consciente e inconsciente. Muy pronto esto se convertirá, lo verán, en un reflejo y tendrán la sorpresa de descubrir, como me ha sucedido numerosas veces por la mañana, unas notas tomadas durante la noche sin que yo haya guardado ningún recuerdo, como les pasará a ustedes también. Sé, porque lo he averiguado y verificado innumerables veces, que es justo en esos momentos cuando las comunicaciones que llegan de mi inconsciente son las más ricas, las más claras, las más reales y las más evidentes. Naturalmente, el contenido de esas notas que van a tomar
será, al menos al principio, extramediado, y todo no tendrá el mismo valor ni la misma importancia. Ya verán que habrá sueños cuyo contenido constituirá la respuesta a preguntas ambientales, a preguntas que quizás no hayan siquiera formulado. Habrá también sueños de los que solo comprenderán el contenido premonitorio y simbólico mucho más tarde, cuando haya ocurrido la cosa que se les anunciaba por este camino. Y por fin, habrá sueños que serán las respuestas a las preguntas que hayan formulado conscientemente y con voluntad, utilizando los métodos que les he descritos en los cassettes precedentes. O sea, la formulación en una frase precisa, concisa, cargada con una emoción, conectada con una imagen, que llaman a su mente al momento de dormirse, por ejemplo. Es la costumbre y la experiencia lo que les permitirá seleccionar el contenido de sus notas matinales. Pero vuelvo a insistir en el hecho de que no existe ninguna dificultad para obtener estos resultados, salvo evidentemente la que consiste en intentarlo durante el tiempo suficiente. Todo el mundo puede conseguirlo, a condición de no desmoralizarse al cabo de unos días. No olviden que finalmente y en realidad se trata de cambiar nada menos que los hábitos de toda una vida. Y esto, por supuesto, no puede conseguirse en un instante, pero se asombrarán de la facilidad con que su inconsciente va a acostumbrarse a las nuevas relaciones que establecerá con él. Las inducciones que están dentro de cada cassette de su estuche y que espero seguirán escuchando cada día, por lo menos una de las caras, al utilizar, por ejemplo, la segunda cara de cualquier cassette como ruido de fondo, mientras se ocupan de sus tareas habituales, o con el sonido más bajo mientras hacen una siesta, y por qué no, para dormirse, van a ayudarles y facilitarles prodigiosamente el aprendizaje de estas nuevas facultades. Antes de separarnos, quería repetirles una vez más que pueden conseguir realizar todos sus sueños. Pueden curarse y ayudar a que los otros se curen con la misma facilidad con que resuelven sus problemas. Nada es imposible para la luz. Y esto tanto si buscan la solución de un problema, o el aclaramiento de una situación, o de una tensión que están viviendo, o bien si buscan una respuesta que les guíe hacia el bienestar, o si tienen necesidad de, ¿por qué no?, encontrar algo que habían perdido, o algo que nunca han podido encontrar hasta ahora. En todos los campos, su subconsciente puede ayudarlos. Y esto hasta un punto difícilmente inimaginable, mientras no hayan experimentado ustedes mismos los prodigios que puede realizar. Evidentemente no es una panacea, no pidan todo, pero ya verán que su subconsciente mismo se encargará de hacerle llegar todos los datos necesarios para adelantar aún más en este camino. Solo me queda decirles adiós y espero hasta pronto a través de uno u otro de los títulos que publicamos y editamos para ustedes.